gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta Fidel Rey del Pino. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro hermano Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio del Tambo. Le invitamos a que usted pueda visitar la congregación los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Gracias damos al Señor por eso. También le invitamos a que usted pueda escucharlo al pastor a través de la página de YouTube de la iglesia, que es la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que pueda visitar la página, pueda suscribirse, pueda compartir también los videos que se van subiendo para que la palabra corra y sea glorificada. El pastor está transmitiendo, ahora va a empezar a transmitir todos los días a partir de las 9 de la mañana, hermano. Así que le invitamos a que pueda unirse a la transmisión que va a estar dando el pastor de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Cambió el horario, a las 7 de la mañana. 7:30. 7:30 de la mañana. A las 9 estaba teniendo el programa anterior. Pero ahora a las 7:30 de la mañana va a estar transmitiendo el pastor todos los días. Así que lo invitamos a que pueda unirse a la transmisión, acompañando la palabra del Señor que se va a estar transmitiendo allí. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 de la mañana a través de la página de Facebook, la última trompeta Fidel Rey del Pino, y los días viernes de 13 a 14 horas a través de la misma página y a través de la radio de la predicadora. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Invitamos a que pueda unirse nuevamente a la página de YouTube de la iglesia, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina, y también tenemos la página de YouTube donde compartimos las mismas publicaciones, la última trompeta Fidel Rey del Pino. Así que agradecido al Señor por todo eso, por este fin de semana, por las reuniones que hemos tenido, por la comunión con los hermanos, porque hemos podido participar nuevamente de la mesa del Señor junto con los hermanos, y nos hemos gozado, gracias al Señor. Así que doy gracias al Señor por eso, hermano. También doy gracias al Señor porque estoy con la compañía de mi esposa, como todos los programas. Así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana. A ver. Paz amado, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro día nuevo de vida. Gracias al Señor por las reuniones que hemos tenido. Y que el Señor esté bendiciendo, hermano. Que esta gracia maravillosa pueda correr, ¿no? Para que muchos puedan ser enriquecidos por medio de ella, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos asistas en esta hora, Señor. Que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y con tu poder, y que la palabra que salga de nuestra boca sea la necesaria para la mutua edificación, como dice tu palabra. Bendice a los hermanos que nos escuchan, Señor. Ayúdalos también a ellos, asístelos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan mantenerse firmes en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Pedro. Y vamos a leer acá en esta palabra, en este libro, en el capítulo 5. En el capítulo 5 del libro de Primera de Pedro. ¿No? Y hemos venido hablando de muchas cosas, hemos venido hablando de mantenernos firmes en la fe, hemos venido hablando de la salvación, de la redención, de la justificación, hemos venido hablando de que Satanás ataca nuestros pensamientos, y muchas cosas, ¿no? Muchas cosas hemos venido hablando. Y en este día queríamos compartir con ustedes ahí en el capítulo 5 del libro de Primera de Pedro, en el versículo 6. Creo que esta palabra ya la habíamos tocado hace mucho tiempo. Pero el apóstol Pablo dice: para mí no me molesta el hablar las mismas cosas, y para vosotros es útil y provechoso, dice. Y en el capítulo 5 dice así la palabra del Señor, en el versículo 8: sé sobrio, dice, ¿no? Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo fortalezca, ¿yo? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice acá, dice, sé sobrio, dice, ¿no? Una persona sobria es una persona que tiene todos los sentidos activos, ¿no? Cuando una persona se embriaga, ya sus sentidos se extravían, ¿no? Ya no puede él ejercitar los sentidos bien, ¿no? No los puede tener activos para cualquier situación que pueda venir, ¿no? Y entonces está embriagada y cualquier situación que viene lo sorprende. ¿Por qué? Porque no hay una atención completa. Sus sentidos no están ahí activos a lo que pueda llegar a acontecer, ¿no? Por eso, por ejemplo, una persona que maneja alcoholizada muchas veces tiene un accidente y él queda sorprendido de lo que le pasó. No entiende lo que le pasó, ni siquiera sabe cómo fue el accidente que le ocurrió, ¿no? Y entonces fíjese cómo empieza acá la porción de la palabra, ¿no? Dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿no?, como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces la palabra lo primero que nos lleva a nosotros a que seamos sobrios, ¿no? Que no nos embriaguemos, ¿no? Y dice la palabra del Señor, dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Y el vino muchas veces habla del mundo, pero también el vino habla de las falsas doctrinas, ¿no? Y dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque ahí hay disolución, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo sé que no me estoy empapando de la sana doctrina? Y por lo que produce. Si no produce el carácter de Cristo en nosotros, entonces no es la sana doctrina. Si produce una altivez de espíritu, no es la sana doctrina. Si produce un más alto concepto de mí que el que debo de tener, no es la sana doctrina, ¿no? Esa es una doctrina en la cual hay disolución, ¿no? En la cual hay disolución. ¿Por qué hay disolución? Y porque me separa a mí de mi hermano. Porque me separa de la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso dice acá, sé sobrio y velá, dice, ¿no? Sé sobrio, estar atento. ¿Y en qué tenemos que velar? Tenemos que velar de no salirnos del camino, ¿no? De no salirnos de la sana doctrina. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, dice, en la lectura, en la oración, en la exhortación, ¿no? ¿Eso por qué? Y porque Pablo ya estaba próximo a irse con el Señor, ¿no? Y lo dejaba a Timoteo en un tiempo donde iba a tener mucha persecución en cuanto a la verdad, ¿no? Iba a tener mucha, como hoy, ¿no? Como hoy. Por eso nosotros los que estamos en este tiempo tenemos que ocuparnos en la lectura, en la oración, en la comunión con el Señor y transmitirle eso a ellos, a aquellos que van a venir detrás de nosotros, ¿no? Transmitirle a ellos que ellos tienen que ocuparse. Pero no tengo tiempo, pastor. Y hágase el tiempo. Hágase el tiempo. Así como se hace el tiempo para pasear, como se hace el tiempo para estar con su celular, como se hace el tiempo para mirar televisión, como se hace el tiempo para estar con sus parientes. Hágase el tiempo. La palabra nos enseña que hay tiempo para todo, dice el predicador en el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para todo, ¿no? Por eso y el apóstol Pablo dice, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese. Y entonces, sé sobrio y velá. ¿Y cómo, de qué manera velamos? Ocupándonos. Y el apóstol Pablo nos enseña de que nos tenemos que ocupar. Dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? No dice que tenemos que guardar o cuidar nuestra salvación. Dice que no tenemos que ocupar. La salvación sabemos que es Cristo. Y Cristo está en nosotros. Su vida está en nosotros. ¿Y cómo nos ocupamos? Nos ocupamos alimentándola. ¿Y cómo la alimentamos? Por medio de la palabra. Porque Cristo no se alimenta de cosas materiales. Cristo se alimenta de la palabra.
mientras más palabras nosotros comamos, mientras más alimento espiritual nosotros comamos, más Cristo se va a fortalecer y más va a crecer en nosotros y más se va a manifestar en nosotros, ¿no? Y entonces dice acá la palabra del Señor, sé sobrio, dice, ¿no? Esté atento y vele, ¿no? Ahora, ¿cómo velamos? Y estamos atentos y estamos ahí escudriñando la Escritura, estamos teniendo comunión los unos con los otros, estamos orando en todo tiempo, ¿no? ¿Por qué dice? Porque hay un adversario, ¿no? Hay un adversario. El primer adversario que el cristiano tiene no es el diablo, el primer adversario que el cristiano tiene es la carne, ¿no? El primer adversario que el cristiano tiene está en él, es la carne. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros. Fíjese que estamos en Pedro, ya hemos pasado por las cartas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros que la lucha, dice, es de la carne contra el espíritu. Y ambos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisiere. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Nosotros, hablando como una nueva creación, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos agradar a Dios. Queremos que la voluntad de Dios sea hecha con nosotros en este tiempo, ¿no? Pero el diablo fue sutil. El diablo vino y nos empezó a rodear, y nos empezó a rodear, y nos empezó a rodear, ¿no? Y empezó a lanzar dardos. ¿No? ¿Qué son los dardos? Los pensamientos, ¿no? Fíjese que, como hablábamos hace mucho tiempo atrás, no, esos no se originan dentro de nosotros, vienen de afuera. Vienen de afuera. ¿De dónde vienen? De Satanás mismo. Él los lanza y los introduce. ¿Por qué los introduce? Gracias. ¿Por qué los introducen? Porque hay algo que nosotros hemos descuidado para que esos dardos se introduzcan, ¿no? ¿Y qué hemos descuidado? Y para saber qué hemos descuidado tenemos que ir a Efesios capítulo 6, ¿no? Y ahí vemos qué es lo que nosotros hemos descuidado para que esos dardos se introduzcan. Y en Efesios capítulo 6 vemos la armadura. Y a mi esposa nos va a leer en el libro de Efesios. Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Porque tenemos que ver que hay muchas cosas que se tienen que dar para que Satanás, que anda alrededor de nosotros, porque fíjese que no se puede acercar porque hay una protección. Es como cuando dice que vinieron los hijos de los hombres, los hijos de Dios, perdón, y vino Satanás también delante de Dios cuando fue el tiempo de Job. Y Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Fíjese que Satanás le dijo, ¿de dónde venía? ¿No? De rodear la tierra y de andar por ella, dice. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, lo consideré. Usted puede leer todo el capítulo 1 y ahí usted va a encontrar la narración ahí. Y dice, sí, lo he considerado, dice, pero lo que pasa que Job te teme a ti y tiene integridad, dice, porque tú le tienes cercado, dice. ¿Y cómo sabía Satanás que Dios le tenía cercado? Porque él andaba alrededor, ¿no? Hasta que Dios le permitió a Satanás, Dios quitó ese vallado y le permitió a Satanás acercarse. Y bueno, y usted sabe todas las cosas que le vinieron a Job, ¿no? Como dijo un pastor por ahí, a Job no le sucedieron problemas, le vinieron calamidades a Job. Pero nosotros vemos al fin de la vida de Job y Job dice que no pecó contra Dios con sus labios, dice. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Alguno, ¿vio? Y Dios le retribuyó todo lo que él perdió, multiplicado, dice. Fíjese qué maravilloso. Sí, amor, y vamos a leer en Efesios capítulo 6. Sí. Estad pues, Desde el 10, sí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿No? Contra las acechanzas del diablo. ¿Y eso por qué? Porque él anda alrededor. Él anda alrededor, acechándolo, ¿no? Esperando que alguien se debilite en la fe y salga del vallado, ¿no? Claro. Sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, ¿no? No tenemos lucha contra hombres, contra carne ni sangre, sino contra Satanás mismo. Ahí contra él es la lucha. Pero bueno, ahí nosotros tenemos que ver que estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios. Bueno, pastor, no entiendo lo que usted quiere decir cuando dice que estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios. Que ya ahí la lucha ya no es ni contra mí, ni contra mi hermano, ni contra una situación de salud, ya ahí la lucha es contra Satanás mismo. Nosotros no podemos ir contra Satanás si todavía estamos luchando acá, si tenemos una lucha todavía contra el hermano, si todavía tenemos una lucha contra situaciones que no vienen a nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos todavía batallando con todas esas cosas, Satanás se va a valer de todas esas cosas para debilitarnos a nosotros en la fe. Pero bueno, nosotros estábamos leyendo ahí el capítulo 6 del libro de Efesios, y entonces ahí nos detalla ahí, el Señor nos detalla ahí la armadura de Dios. Y él dice que la armadura de Dios está compuesta por el yelmo de la salvación, por la espada del Espíritu, por el escudo de la fe, por la coraza de justicia, por el apresto del Evangelio de la paz. Fíjese. El calzado, claro. Y el apresto del Evangelio de la paz es el calzado. Fíjese. Entonces, ¿cómo logra Satanás entrar? Satanás entra por los pensamientos, decíamos. ¿Y eso por qué? Y dice, si tenemos el yelmo de la salvación. ¿Cómo está compuesto el yelmo de la salvación? Por toda la enseñanza que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo para nuestra provisión. Pero cuando nosotros no nos apropiamos de la provisión que Dios le dio al apóstol Pablo, de la enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, para poder resistir en el día malo, como leíamos ahí, entonces Satanás logra introducir su dardo de fuego, su pensamiento. Y ese pensamiento genera un sentimiento y genera una dirección contraria a la que Dios nos estaba dando. Y entonces eso nos empieza a debilitar en la fe. Ya empezamos a dudar si lo que Dios dice en la palabra es así o no es así, si lo puede lograr o no lo puede lograr, y entonces empezamos a retroceder. Empezamos a retroceder, y cuando empezamos a retroceder, empezamos a distanciarnos del cerco que Dios nos puso. ¿Cuál es el cerco que Dios nos puso? Porque acuérdense que Job estaba dentro de un cerco. Tú le tienes cercado, dijo Satanás. Bueno, a nosotros Dios también nos tiene cercado. Pero ese cerco donde Dios nos tiene es amplio, no vaya a creer que es pequeño, reducido el cerco, es amplio. Pero ¿dónde está el cerco donde Dios nos tiene cercado? El cuerpo de Cristo. Por eso Satanás no puede entrar dentro del cuerpo de Cristo. Satanás no puede entrar dentro de la iglesia. Por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No puede entrar. Pero él está esperando. Satanás, si hay algo en lo que Satanás está adiestrado, por decirlo de alguna manera, es que él tiene más paciencia que nosotros. Él está ahí, ¿no? ¿Qué está esperando? Que venga un pensamiento que nos haga retroceder a nosotros de la fe. Y cuando nos hace retroceder a nosotros de la fe, ¿qué hacemos? Salimos del cerco. Y cuando salimos del cerco, Satanás nos está esperando. ¿Vio? Por eso dice el apóstol Pedro aquí, sé sobrio, dice. ¿Vio? Sé sobrio, no se embriague, no se introduzca en filosofía. Pablo le dice a Tito, dice, evita, dice, las vanas palabrerías, dice, evita, dice, las fábulas de vieja, evita todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo único que quieren hacer con nosotros, que es hacernos negar la fe y salir del cerco en el cual el Señor nos tiene seguro. ¿No? Y cuando nosotros salimos del cerco, terminamos lo que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no sean niños fluctuantes, dice. Llevados por doquier, dice, de todo viento de doctrina. ¿No? Fíjese lo que dice ahí, capítulo 4, versículo 14 del libro de Efesios. Alabado sea el nombre del Señor. 4:14. Sí, amor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es... Fíjese, y Satanás no, lo que él nos quiere presentar para desviarnos de la verdad, siempre lo presenta con atracción. ¿No? Acuérdese en el principio. En el principio dice que cuando Satanás le presentó a Eva aquel fruto del cual Dios le dijo, no podéis comer porque ciertamente que el día de que comáis él morirá, Satanás le dijo, pero es bueno, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. No le dijo que era malo, no le dijo que era malo. Y cuando Satanás nos quiere hacer retroceder, nos presenta cosas que son aparentemente atractivas. Y al no estar nosotros en esa sobriedad y en ese velar de la comunión con el Señor, entonces Él logra arrastrarnos. Él no nos quiere arrastrar para que nosotros gocemos. Él quiere arrastrarnos fuera de aquel cerco en el que Dios nos puso para destruirnos. Él sabe lo que quiere destruir, él quiere destruir su fe. Y entonces ataca, él no va a dejar de atacar, él va a atacar constantemente. Y atacan los pensamientos. No, pero mira la condición en la que vos estás. Vos no sos una persona próspera, vos no sos una persona sana, vos no sos una persona agradable a la gente. Y entonces empieza a atacar, y empieza a atacar. Y si uno no está en esa comunión con el Señor, no está velando en esa comunión con el Señor, en ese alimentarse de la palabra, si uno no está velando en esas cosas, entonces los pensamientos vienen. Por eso el apóstol Pablo nos advirtió antes, mire, Pedro no estaba hablando de esto, pero el apóstol Pablo nos advirtió antes, allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Fíjese, ¿no? Donde dice todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, ¿no? En esto pensar, ¿no? En esto pensar. ¿Y dónde está todo eso que es puro, agradable, de buen nombre, digno de alabanza? Todo eso está en la vida de Dios. Todo eso está en la gracia que nos ha sido dada, ¿no? Por eso Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, entre tanto que voy, Pablo no estaba con él, ¿no? Y como hablábamos con mi esposa estos días, ¿no? Hubo un tiempo donde el pastor tomó distancia de nosotros. No vaya a creer que por algo malo, ¿no? Tomó distancia de nosotros. Y nosotros, claro, en el crecimiento uno no entiende por qué el pastor toma distancia de nosotros, ¿no? Pero después cuando uno va creciendo entiende, ¿no? Entiende. Nosotros si bien tenemos que honrar a los pastores, ¿no? Porque ellos son los que velan por nuestras almas, como nos enseña el libro de Hebreos, tenemos que acordarnos de ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que sujetarnos a ellos, porque ellos van a dar cuenta por nosotros, ¿no? Pero también nosotros tenemos que ver que cuando el pastor nos deja solo, es porque nosotros hay cosas que tenemos que aprender con Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Porque un día va a sonar la trompeta, o va a terminar la carrera, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dijo, yo sé que el tiempo de mi partida, le escribió a los hermanos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 20, dice, yo sé que el tiempo de mi partida está cerca, ¿no? Y después de mi partida, dice, se levantarán en medio de vosotros y entrarán desde afuera, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. Pero ustedes manténganse en lo que han aprendido de mí. Él estuvo 3 años ahí, de noche y de día, dice, con lágrimas en sus ojos, enseñándole a los hermanos. ¿Para qué? Porque algún día el apóstol Pablo se iba a tener que ir. O se iba a continuar su viaje misionero, o se iba con el Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, el pastor ya no está, vamos a cerrar la iglesia y cada uno por su lado. No, nosotros tenemos que continuar. ¿No? Tenemos que continuar, como hay un grupo ahí de hermanos que están trayendo a los himnos antiguos nuevamente a la luz, digamos, para que no se pierdan los himnos, y ellos le pusieron a la página esa que ellos armaron el hermano que continúa. Y ciertamente que es así. El Señor Jesús se fue al cielo y los apóstoles continuaron. Los apóstoles se fueron con el Señor y se levantó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también se fue con el Señor y se levantaron sus discípulos.
Y después se levantaron diferentes pastores que fueron levantándose con el tiempo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro tiempo hoy. Pero la iglesia continúa. La gracia continúa. ¿No? Y eso es lo que la palabra del Señor nos hace ver en este tiempo. ¿No? Sé sobrio y velá. ¿En qué tenemos que velar? ¿En qué tenemos que perseverar? Pablo le dice a Timoteo, tú persevera, ¿no? Sigue en lo que has aprendido y te persuadiste, que nadie te saque de ese lugar, ¿no? Sé sobrio y velá, dice, porque vuestro adversario, el diablo. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo, no es el hermano, no es el pastor, no es nuestra familia. El adversario es el diablo. ¿Y qué está buscando el diablo? El diablo está buscando a quién devorar. ¿Qué es lo que quiere devorar? La fe. Lo que usted creyó al principio. Y usa fábulas, usa ¿cómo? Dardos de fuego del maligno, ¿no? Pensamientos. Usa doctrinas creadas por los hombres, ¿no? Cosas que nada tienen que ver por la palabra. Por eso Timoteo recibió una instrucción del apóstol Pablo. Entre tanto que voy, porque estaba ausente, ocúpate en la lectura. ¿En qué lectura? Y Timoteo tuvo la gracia de que él tenía los manuscritos de la enseñanza que el apóstol Pablo le dejó. Bueno, nosotros también lo tenemos. Está plasmado en la Biblia, ¿no? Entonces dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, ¿no? Y mientras más nosotros leemos y nos empapamos de la doctrina que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo para nosotros la iglesia, menos vamos a ser engañados, ¿no? Menos vamos a ser engañados. Entonces dice, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quién devorar. Él anda buscando alrededor. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pensamiento que él lanza como dardo de fuego se introduce en la mente y ese pensamiento produce un sentimiento, también produce una dirección. ¿Sabe qué dirección produce el pensamiento de Satanás? No produce una dirección hacia adentro, produce una dirección hacia afuera. Por eso él está afuera esperando, ¿no? Él está afuera esperando. ¿Qué está esperando? Está esperando que nosotros salgamos, ¿no? Salgamos de esa comunión con el Señor, salgamos del cerco que el Señor nos puso. ¿Para qué? Para destruirnos, ¿no? Para destruir nuestra fe. Por eso hay muchos hermanos que lamentablemente Satanás logró sacar, ¿no? Y que los destruyó. ¿Cómo lo destruyó? Y lo destruyó por diferentes situaciones, por separaciones, por hijos en las drogas, por enfermedades. Claro, cuando Satanás logró sacarlos del cerco y ellos estaban ahí en medio de la situación, olvidaron lo que el Señor les enseñó mientras que estaban dentro del cerco. No retuvieron la palabra que el Señor les enseñó mientras que estaban dentro del cerco. Entonces Satanás destruyó su fe. Destruyó su fe. Y hoy están padeciendo tantas situaciones, ¿no? Pero ese no es el fin. Ese no es el fin. Porque nosotros podemos salir del cerco, no con el fin de ser, no siendo arrastrados por Satanás. Podemos salir del cerco, ¿no? Aunque el cerco nosotros sabemos que es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es universal, nunca salimos del cerco, pero podemos salir de las congregaciones, de la comodidad de nuestras congregaciones, para volver a atraer a esos hermanos. Porque esos hermanos, después de tanto tiempo, es difícil que puedan volver por sus propios medios, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ir y volverlos a traer, volverlos a injertar, ¿no? Volverlos a injertar. Entonces dice, al cual resistí, dice. Por eso hay una advertencia antes. Él está esperando afuera. Pero el Señor nos llama a nosotros a resistir antes. ¿Cómo resistimos? Firmes en la fe. Y el apóstol Pablo dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones, ¿no? Eso se encuentra en el libro de de Corintios, 2:11. Él maquina, ¿no? Él maquina pensamientos continuamente. Continuamente los está lanzando, ¿no? Para que Satanás
porque habla de perdonar al ofensor, ¿no? Sí. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Claro. Fíjese, de perdonar al ofensor, alguien que nos ofende a nosotros, ¿yo? Que nos ofende en cuanto a la fe. El Señor me ayude primeramente a mí, que nos ofende en cuanto a nuestra persona. Y nosotros tenemos que ver que aquel que nos ofende no es el originario de esa ofensa. Esa ofensa viene de Satanás. Y él es usado por causa de que está descuidando su comunión con el Señor. Entonces está en la carne. Y Satanás usa a aquellos que están en la carne, ¿no? Para ir en contra de la fe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que el ofensor no es esa persona, sino que es Satanás, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que Satanás maquina, ¿no? Él maquina pensamientos en la mente de los hermanos que están descuidando la comunión con el Señor, ¿no? También lo hace a veces en nosotros cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con el Señor. Por eso la palabra del Señor nos lleva a nosotros a resistir firmes en la fe. ¿Cómo resistimos? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Pero ya estamos vestidos. Bueno, mantengámonos con esa vestimenta. Mantengamos el escudo de la fe en alto. Mantengamos el yelmo de la salvación puesto, ¿no? El yelmo de la salvación es el escudo, es el casco que el soldado llevaba. ¿Cómo está constituido ese yelmo? Por toda la enseñanza que nosotros recibimos a través de la Escritura. Entonces, cuando esa enseñanza está firme en nosotros, va a venir cualquier pensamiento, va a venir cualquier cosa de afuera, pero no va a anidar, ¿no? Va a pegar contra ese casco, como lo hacían las flechas que en aquel tiempo, porque todo eso de la armadura era una figura que el apóstol Pablo, viendo a los soldados romanos en aquel tiempo, en su tiempo, era toda una figura que él tomó, o que el Señor Jesucristo le permitió tomar, para poder usarlo como ejemplo, como ilustración para nuestra enseñanza. Y así como en lo natural el casco impedía que la flecha atravesara la cabeza del soldado y lo matara directamente, así el yelmo de la salvación impide que los dardos del fuego del maligno lleguen a nuestra mente y logren derribarnos de la fe. Entonces dice, al cual resistí firmes en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago, alabado sea el nombre del Señor. Ahí Santiago nos habla de someternos a Dios. Capítulo 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? ¿Cómo nos sometemos? ¿Cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios, el diablo huye de nosotros. Porque un hijo de Dios que vive bajo la voluntad de Dios, que vive siendo guiado por la palabra de Dios, el diablo no tiene oportunidad con él. ¿No? El diablo no tiene oportunidad con él. Un hijo de Dios que deja que que la palabra de Dios y el Espíritu Santo forje en él el carácter de Cristo, el diablo no tiene oportunidad con él, ¿no? Él sabe que no tiene oportunidad con un hijo de Dios sincero, verdadero, que él anhela que el carácter de Cristo sea formado en él. Y él sabe que tiene oportunidad con uno que está débil en la fe, ¿no? Que hoy siente que vive todavía por los sentimientos, hoy siente una cosa y mañana siente otra y pasado siente otra diferente. Y no vive guiado por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, como él sabe que este que vive de esa manera es fácil de llevar, entonces él empieza a lanzar dardos de fuego del maligno, ¿no? Y dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, ¿no?, que Satanás ataca con las mismas situaciones, ¿no?,
Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, esa acechanza de Satanás no es para siempre, es por un poco de tiempo. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que la acechanza de Satanás es por un poco de tiempo? Y vaya a Mateo capítulo 4, en la tentación del Señor Jesús, y fíjese que Satanás lo tentó al Señor por un poco de tiempo, y después lo dejó. Y también en Efesios cuando dice, y habiendo acabado todo, Está firme. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 4 del libro de Mateo. Lee ese de Efesios. Gracias, le damos al Señor. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Y Gloria a habiendo Dios. acabado todo, estar firmes. Fíjese. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 4, fíjese lo que dice ahí. Desde el 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Fíjese. Entonces Satanás también anduvo alrededor del Señor, ¿vio? Queriendo quebrantar la fe, por decirlo de alguna manera, la fe del Señor en el Padre. Él quería que negara su confianza en el Padre, pero el Señor le venció. ¿Con qué le venció? Con la palabra. Escrito está, le dijo el Señor. Y así también Satanás anda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Pero también dice la palabra del Señor en el mismo libro de Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual la hacéis bien, dice, en estar atentos. ¿Veo? Entonces, ¿cuál es la manera de que Satanás retroceda de nosotros? Mantenernos firmes en la fe. ¿Veo? Mantenernos firmes en la fe. Las situaciones van a venir. ¿Veo? Las situaciones van a venir. Y cuando vengan las situaciones, no siempre va a estar el pastor. No siempre va a estar los hermanos a los cuales acudimos enseguida cuando la situación viene. Porque tal vez Dios no permita. Mire, una vez nosotros pasamos por una situación de enfermedad con mi hijo. Y el pastor estaba de viaje. ¿Vio? Y se había ido a presentar la palabra a un lugar donde el Señor le había abierto puertas. Y la llamamos al pastor y le hablamos y le contamos la situación. Y el pastor nos llevó a que el Señor estaba más cerca. ¿Vio? Yo no puedo hacer nada de donde estoy. Yo voy a orar. Porque ese es mi trabajo, voy a orar por él. Pero el Señor está más cerca. Y fuimos al Señor, que estaba donde nosotros estábamos. Y el Señor respondió. Gracias, Jesús. Eso no quiere decir que el pastor, si está en el alcance del pastor, él no va a ir, no va a estar, no va a asistir al hermano, pero más cerca está el Señor, ¿no? Más cerca está el Señor. Y entonces dice, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna, y el Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿no? Los padecimientos van a venir. Son inevitables.
¿Por qué son inevitables? Porque lo necesitamos para nuestra transformación de vida. No necesitamos para nuestra transformación de vida. Necesitamos las situaciones para la transformación de vida y para la manifestación de la vida de Dios en nosotros. ¿No? Por eso dice, sé sobrio y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, él está buscando que usted salga. Ya me cansé de la situación. Pastor, me voy de la iglesia. Bueno, sepa que si usted se va, si usted sale de esa comunión, hay alguien que lo está esperando afuera. Y que lo está esperando no para ser cariñoso con usted, no porque muchos hermanos dicen, pero yo me dejé de congregar y se me terminaron los problemas. Ahí sí, ciertamente, porque Satanás, cuando hay alguien que deja de proclamar el nombre del Señor, deja de vivir por fe, deja de vivir de la victoria que Cristo obtuvo, lo deja tranquilo, pero mientras tanto va devorando su fe. ¿Cómo la devora? Con pensamientos, ¿no? Y pensamientos buenos, Viste que ahora vivís mejor. Ahora que no te congregás, vivís mejor que cuando te congregabas, ¿no? Viste que ahora que no orás, estás mejor que cuando orabas. Ahora que no lees la Biblia, no necesitas tanto consejo como antes, ¿no? Y entonces Él va comiendo nuestra fe, va devorando nuestra fe, ¿no? Y llega un momento donde ya Él nos distancia tanto que ahí tiene que venir otro a socorrer, ¿no? Ahí tiene que venir otro a alentarnos y llevarnos, ¿no? Llevarnos de nuevo a donde está el Señor, a la comunión con el cuerpo de Cristo, a meternos de nuevo al cerco, ¿no? A arrancarnos de las manos de Satanás mismo. Fíjese. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y las maquinaciones de Satanás no empiezan cuando nosotros salimos del cerco, empiezan cuando nosotros estamos dentro del cerco. ¿Y eso por qué empiezan ahí? Porque nosotros hemos descuidado la armadura de Dios, ¿no? Por eso, muy importante el pasaje que leí a mi esposa ahí después de detallar la armadura de Dios, ¿no? Y sobre todo mantenernos firmes, dice, ¿no? Y habiendo acabado todo, está firme. Habiendo acabado, ¿qué? El día malo. El día malo es el que Satanás presenta, ¿no? Y Dios lo permite, dice, como oportunidad ¿para qué? O para que nosotros por medio de la armadura de Dios nos mantengamos firmes, o para que Satanás nos arrastre fuera del cuerpo, fuera del cerco. El día malo va a venir. Y Tan es inevitable. tan seguro como que se va a acabar. Amén. Gloria a Dios, fíjese. Por eso dice acá, dice, sé sobrio y velad, dice, porque vuestro adversario, dice, es el diablo. Y él anda, dice, alrededor buscando a quién devorar, ¿no? Pero también, es como que Pedro nos da la advertencia, pero también nos hace recordar que tenemos la salida para esa advertencia. Dice, al cual resistí firme en la fe. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos, ¿vio? Que todos los hermanos padecen lo mismo. ¿Qué padecen? La acechanza de Satanás. La padeció el Señor. Dice que el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo, después de que el Señor ayunó 40 días y 40 noches, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, dice, ¿no? Lo llevó al desierto y Satanás andaba ahí alrededor. Satanás sabía que el Señor tenía hambre, porque él estaba en un cuerpo humano. Y le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Satanás le ofreció todos los reinos del mundo, si postrado le adorare, ¿no? Fíjese qué terrible. Él anda ahí alrededor, pero el Señor le venció. ¿Con qué le venció? Con la palabra, ¿no? Pero no con la palabra, no le venció solamente con una palabra recitada del Señor a Satanás, sino con una palabra que ya era una realidad en él, ¿no? Que ya se había hecho una realidad en él. Entonces ahí estaba el poder, una palabra que había sido hecha realidad, sostenida por la presencia del Espíritu Santo en él, porque el Espíritu Santo, después de que él ayunó 40 días y 40 noches, lo llevó al desierto, pero no lo dejó solo. No lo dejó solo. El Espíritu Santo estaba con él, y por eso el Señor le pudo vencer a Satanás. Y el Espíritu Santo está con nosotros.
Y la palabra está con nosotros. Y él anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pero dijo el Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias le damos al Señor por estas palabras. ¿Vio? Sea sobrio y vele. ¿Vio? Manténgase ahí firme en lo que ha creído. ¿Vio? No se deje embriagar por las enseñanzas de este mundo, por las fábulas de este mundo. ¿No? Pero parecen tan atractivas, pero lógicamente Satanás las presenta tan atractivas para que usted pueda ser arrastrado y alejado de la sincera fidelidad a Cristo, como dice el libro de 2 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer ahí y ya vamos a terminar, hermano. 2 de Corintios capítulo 11, versículo, creo que 1 y 2. En el 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Yo? Vuestros sentidos sean extraviados. ¿Cómo van a ser extraviados, Pablo? No sé cómo pueden llegar a ser extraviados. Porque si viene alguno, dice, ¿yo? Esa es la manera que puede ser extraviado. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, ¿yo? Que el que hemos predicado, ¿quién? El apóstol Pablo y aquellos que estaban con él. Si viene otro predicando otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y piensen que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Bueno, pero ese es otro tema. Pero dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál fue la astucia de la serpiente? La persiguió. La persiguió a Eva, la persiguió, la observó, la rodeó, hasta que la tuvo frente a frente. Y entonces la tentó. Y así hace Satanás. Satanás rodea y rodea y rodea, hasta que un pensamiento, lanzado por él entra. Y nos desvía a nosotros de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces Satanás nos engrilla y nos aleja del cuerpo. Y tal vez pasan muchos años hasta que el Señor envía a su ángel para que nosotros podamos ser libertados de él. Por eso, hermano amado, este es un tiempo donde el Señor nos habla a través de su palabra y a través de sus siervos, y tenemos que inclinar su oído a su palabra. Que el Señor le bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Nos estaremos despidiendo hasta el día viernes a las 13 horas. Y bueno, suscríbase a la página de YouTube La Última Trompeta de Pastor Ramón Encina y La Última Trompeta Fidel Rey del Pino. Suscríbase, póngase un me gusta y comparta la palabra para que la palabra corra y sea glorificada. Esta palabra, hermano, está escondida. Está escondida y tiene que salir a la luz, porque hay muchos hermanos que todavía están en tinieblas, en una tiniebla espiritual en cuanto al conocimiento de la gracia de Dios. Y no están pudiendo disfrutar la libertad con que Cristo los hizo libres. Por eso cuando usted comparte, no es que nos beneficia a nosotros en el compartir solamente con el sentido de que la palabra corre, digamos, de que nosotros podemos alcanzar a otras personas, a otros hermanos, sino que usted beneficia la gracia y beneficia a aquellos hermanos que están en tinieblas. ¿Por qué? Porque al extenderse la gracia los alumbra en el conocimiento y los hace libres de la esclavitud en la que ellos se encuentran. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a hablar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a ser sobrios, Señor. A no, Señor, mezclarnos con las corrientes de este mundo, con las doctrinas y enseñanzas de este mundo, Señor, en lo cual tu palabra dice hay disolución, sino que podamos, Señor, alimentarnos de la palabra, Señor, de tu gracia pura, Señor, para que esa gracia pueda producir a Cristo en nosotros, Señor. Bendice a los hermanos que nos han escuchado, Señor, que podamos haber sido de provecho para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, amado.